Hoy por hoy hay una enorme protesta por el respeto a supuestos derechos humanos y es creciente y es universal. Pero dicha protesta está fuera de sí, está falta de control. Observamos por los noticieros cómo los manifestantes están ebrios de ira, están borrachos de violencia. Un espíritu de destrucción los controla, los domina. Todo es romper, dañar, quemar e inclusive matar. Pudimos ver por la televisión de nuestro país cómo alguien roció con algo la espalda de un policía y luego le prendió fuego. Pero mis amados hermanos, mis amadas hermanas, me apena y me preocupa leer en redes sociales a hijos de Dios, hermanos en Cristo, expresar su descontento por la administración del país o por lo que sea, con un vocabulario y con una actitud que no son dignas de un hijo de Dios, de una persona salvada y transformada por Jesucristo. Parecieran haberse embriagado de las mismas pasiones de sus conciudadanos sin Cristo y muestran carencia de sobriedad en sus expresiones. Inclusive, con tristeza digo, supe de una congregación en algún punto de nuestro país que se dividió y finalmente se separó porque la diferencia del partido político de su preferencia los llevó a verse como rivales, como enemigos y a decidir mejor cada quien tomar por su lado. Adentrémonos hoy en el tema a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Veamos en el libro del Éxodo, capítulo 2, versos 11 al 17. Dice allí que Moisés, aquel niño salvado de las aguas y adoptado por la hija del faraón, habiendo crecido en el palacio del faraón, educado de acuerdo a las costumbres egipcias, se asomaba desde el palacio de faraón y observaba cómo abusaban las autoridades egipcias del pueblo de Israel en sus jornadas de trabajo, y seguramente eso le comenzó a molestar, porque Moisés finalmente era hebreo y no egipcio, de modo que Moisés ya estaba inquieto y para colmo un día de tantos, ve a un capataz egipcio maltratar a un hebreo y Moisés, dice la Sagrada Escritura, interviene directamente en la defensa del hebreo maltratado y mata al capataz egipcio. Lo entierra en la arena, cree que nadie lo vio, pero días después 2 hebreos pelean entre sí y Moisés llega y se mete en medio de ellos y uno de ellos le dice: ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Esta historia llega a oídos de Faraón. Faraón lo quiere matar y entonces Moisés se ve en la necesidad de huir a la tierra de Madián. Y curiosamente dice el pasaje bíblico que cuando llega a Madián y va al pozo a refrescarse, se encuentra a 7 mujeres tratando de sacar agua para sus rebaños, pero unos pastores las maltratan, usan de violencia con ellas, les impiden sacar el agua para sus rebaños y Moisés se ve en la necesidad de defenderlas y lo logra, echa de allí a los pastores rijosos y termina dándole agua
a las ovejas de las mujeres. Es evidente que Moisés está luchando porque sean respetados los derechos humanos de quien sea. Moisés no es un pendenciero, no es un peleonero, no es un bravucón, es un hombre que está tratando de lograr que entre unos y otros haya respeto a sus derechos. Moisés parece encarnar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es uno de los apetitos que toda persona salvada y transformada por Jesucristo debe sentir. Debe sentir. Hambre y sed refiere a dos necesidades vitales de todo ser humano. A ese grado debemos respetar y defender los derechos de los demás y los nuestros, los propios, pero agrediendo físicamente o inclusive matando. Observen cómo nos instruye la Biblia a los redimidos por Cristo de cómo debemos defender y hacer respetar los derechos de otros y los propios. Vamos a ver en la pantalla los siguientes versículos. Aparecerá el Salmo 27. Aparecerá el Salmo 33, 17. Aparecerá Isaías 31, 1. Aparecerá Proverbios 21, 31. Y aparecerá Zacarías 4, 6. Espero que los están leyendo. Estos son algunos pasajes, entre otros, que dejan en claro que los redimidos por Cristo no habremos de defender los derechos humanos de nadie ni los propios con las armas o con la forma como lo hace el mundo sin Cristo. Me es muy satisfactorio leer Zacarías 4:6 cuando dice: sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, en la forma como me dirija el Espíritu Santo que lo haga, así lo haré. El apóstol Pablo hace una tremenda declaración inspirado de Dios en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Él allí declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El evangelista Marcos en su capítulo 13, verso 11, dice que inclusive si fuéramos perseguidos por ser cristianos, el Espíritu Santo nos dirá qué decir y cómo actuar. Claro, hombres y mujeres, personas salvadas por Jesucristo, señoreadas por Jesucristo, transformadas por Jesucristo, que disfrutan de la presencia del Espíritu Santo de Dios morando dentro de ellos. Justamente como a Moisés, a Pedro el apóstol le faltó sobriedad, y en la noche de la aprehensión de Jesús
Dice la Sagrada Escritura que sacó su espada y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Esto está ahí narrado en Juan 18:10. Y luego leemos en Lucas 22:51 que Cristo reprendió a Pedro y sanó la oreja del hombre afectado, que por cierto se llamaba Malco. En ese episodio Cristo instruye a Pedro y le dice: ¿qué crees que no pude haberle hablado a mi Padre Celestial para que me enviara huestes de ángeles que me defendieran? Pero no era esa la forma en ese momento para defender a Jesucristo. Por eso es muy importante como hijos de Dios estar sujetos al Espíritu Santo de Dios. Es evidente que Moisés y Pedro se engancharon, como yo suelo decirlo, se engancharon con la injusticia que estaban presenciando y se salieron de sí, perdieron el control, descargaron su indignación, pero esto ocurrió porque no habían crecido espiritualmente. Una persona que cree en Dios, pero que no vive una vida sometida al Espíritu Santo, frecuentemente va a ser víctima de su ímpetu, de su carne, de sus emociones, de sus temperamentos, y no va a poder usar la sobriedad que solamente nos viene de Dios mediante la obra de su Espíritu Santo en nuestro mundo interior. Moisés y Pedro no habían crecido espiritualmente. Moisés no había tenido su encuentro con Dios en la zarza, como lo narra Éxodo capítulo 3. Y Pedro no había recibido al Espíritu Santo, mismo que recibió conforme lo narra Hechos capítulo 2. Es decir, Moisés y Pedro estaban en sus fuerzas, pero cuando ya estuvieron revestidos del Espíritu de Dios, actuaron con la templanza, con el dominio propio, con la sobriedad que solo Dios da. De Moisés se lee en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amados, que nada ni nadie nos haga perder la sobriedad que Dios nos ha dado, y que en medio de las injusticias de este mundo defendamos los derechos de todo ser humano y de nosotros mismos conforme a la dirección del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, como ciudadanos de un mundo que vive como quiere y hace lo que quiere y te ignora y se empodera, te suplicamos que nos auxilies para poder vivir sometidos a la dirección y bajo el poder de tu Santo y Divino Espíritu, de tal manera que vivamos con sobriedad para tu honra y tu gloria. Y si en algún momento tuviésemos que defender los derechos de otros y de nosotros mismos, permite que lo hagamos bajo la dirección, bajo el consejo, bajo la orientación
de tu Santo y Divino Espíritu. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Fuerte abrazo, amada Iglesia, Dios de gracia. Seguimos en pie. Vamos adelante para la gloria de Dios, y un fuerte abrazo a todo nuestro amable auditorio. Hasta pronto.